Ok, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Sandra Juárez, les saludo desde Guatemala. Continuando con nuestra serie sobre el Espíritu Santo, una vez más, ya hemos llevado varios meses con el tema de conociendo al Espíritu Santo. Y pues bueno, estamos, ¿verdad?, en la parte de lo que son los dones del Espíritu Santo. Y continuamos, todavía nos falta un poquitito más, ¿verdad? Hemos dicho que son 18 dones por todos los que la palabra nos muestra y hemos hablado de los que nos describe Primera de Corintios 12, del 8 al 10, ¿verdad? En donde se agrupan en tres divisiones: los de inspiración, que es el don de profecía, diversas clases de lenguas, interpretación de lenguas. Tenemos los de revelación, que es el discernimiento de espíritus, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría. Y por último, los de poder, que son fe, dones de sanidades y poder de milagros. Entonces, ahora ya hace algunas semanas hemos estado hablando sobre los dones de ayuda que nos los describe Romanos 12:6. Acá se los menciono. Los dones de ayuda son el don de servicio, el don de enseñanza, el don de exhortación, el don de dar, el de liderazgo y el de misericordia. Entonces, como bien les mostré aquí el del liderazgo, ¿verdad? Es el que vamos a hablar el día de hoy. Y vamos a leer nuevamente Romanos 12, 6 al 8, que dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí les traje cómo es que lo mencionan las diferentes versiones de las Biblias. Dice: el que dirige con diligencia. El que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con todo cuidado. Si Dios te ha concedido ser líder, dirige con mucha dedicación. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. El que recibió el don de dirigir, hágalo lo mejor posible. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Entonces, allí pues les estoy mencionando un poco más de 7 versiones bíblicas, ¿verdad? En donde lo definen de manera un poco diferente, pero eso nos ayuda a nosotros a poder entender un poco más. Entonces, como siempre, nos vamos a la palabra raíz, ¿verdad?, que usa la Biblia para mencionar este don. Es la del griego 4291, según el diccionario de Strong, y se llama proistemi. Y esto significa precedir, gobernar y ocuparse. Entonces, en la Biblia, la palabra dirigir o liderar significa dos cosas: guiar a un grupo de personas y cuidar de alguien. Ahora, entonces podemos ver que la función de este don es el dirigir, ¿verdad? No quiere decir alguien que manda, ¿verdad? Que ordena, sino que es el poder de conducir y velar por la vida de otras personas para llevarlas a cumplir metas. Es una capacidad especial dada por Dios a algunos cristianos para guiar y cuidar a un grupo de personas y hacerlo bien para llevarlos a esa meta. El objetivo de un líder con el don es proteger y guiar a aquellos que dirige. Hasta entonces ahí podemos ver en Efesios 4:13 que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, todo lo que pueda hacer un líder va a ser con ese objetivo, con ese propósito de llevar a las personas a esa unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. Del mismo modo, el objetivo de un líder de Dios no es centrarse en el orgullo personal
o la posición de autoridad, ¿verdad? Wow, yo soy el líder, yo soy el que dirijo, yo soy el que digo que se hace y viene como un orgullo, ¿verdad? Por eso no es de esa manera. Más bien es guiar a sus seguidores hacia las metas y acciones que sean justas, ¿verdad? En base a, por supuesto, lo que la Biblia nos dice. Las posiciones de liderazgo en la iglesia primitiva tenían un propósito de conducir a la madurez, a la unidad y al amor entre hermanos. Este don del Espíritu Santo es algo sobrenatural que Dios concede a algunos para guiar, encabezar o dirigir a un grupo de personas. El don de presidir, como se le dice en algunas versiones, es una capacidad especial que Dios da a esos ciertos miembros del cuerpo de Cristo para que establezcan esas metas de acuerdo al propósito de Dios para un futuro, ¿verdad? Para hacia dónde vamos. Sabemos que estamos caminando, ¿verdad? Hacia los planes del Señor, hacia un futuro. Y con el fin de que comuniquen estas metas a otros de tal manera que esas personas que son parte del equipo de manera voluntaria y armoniosamente colaboren para alcanzarlas y así glorifiquen juntos a Dios. O sea que el que va a dejarse guiar lo va a hacer de manera voluntaria, ¿verdad? No, a nadie se le obliga, a nadie se le tiene que presionar o forzar. Este don es indispensable en aquellos quienes tienen personas a su cargo, por ejemplo, los diáconos, los ancianos, ¿verdad? Y también vemos en Primera de Tesalonicenses 5, 12, 13 que Pablo enseña y dice, pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Entonces, ¿qué nos está enseñando Pablo acá? Que siempre va a haber un líder, va a haber una persona que dirija. Entonces, Pablo nos dice, ¿verdad? Que debemos de reconocer en ellos el trabajo que hacen, porque es como un trabajo de voluntario, pues, ¿verdad? Porque lo que hacemos para el Señor no es que vayamos a recibir un salario o algún estipendio, nada, ¿no? Ahí sí que simplemente es dar de nuestro tiempo. Entonces, Pablo aquí dice, reconozcamos a esos hermanos, ¿verdad? Y no solamente diáconos y ancianos, yo creo que aquí se da de muchas diferentes maneras, ¿verdad? Esto se podría utilizar en el contexto, como les digo, de la iglesia como tal, diácono o anciano, pero también se puede referir a los creyentes que tienen el don de dirigir en muchos otros contextos. La iglesia está llena de departamentos, que el de la alabanza, que el de servicio, que el de orden, que el de, no sé, mi iglesia tiene una cantidad inmensa de departamentos, ¿verdad? De servicio y todos requieren de líderes, ¿verdad? Porque si no, cada quien lo va a hacer como pueda, como piense que está bien, ¿verdad? Y no habría un orden. Entonces, todos los departamentos, ujieres, ¿verdad? Las que dan las bienvenidas, las que están en los baños, los que están en los parqueos, todos necesitan de un líder para que esto camine de la manera correcta. Entonces, vemos también en Primera de Timoteo 3:12 que dice que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Entonces, aquí, para los varones, ¿verdad? En este caso, dentro de la familia, ellos son los que principalmente van a ser líderes en casa. Allí comienza su liderazgo, ¿verdad? Porque no podemos pretender que alguien vaya a la iglesia a tratar de ser líder si en su casa no tiene autoridad, ¿verdad? No, no es el sacerdote que se espera que sea, porque entonces como que las cosas no concuerdan, ¿verdad? Ahí hay algo extraño. Entonces tenemos que empezar desde casa. Este don alude a alguien que se pone al frente en alguna actividad en específico, ¿verdad? Y es el Espíritu Santo quien lo modela, lo supervisa y lo dirige. Entonces, como todos los demás dones, debemos de mantenernos en una estrecha relación con el Espíritu Santo. Los hombres y mujeres que han sido dotados de este don son quienes a su vez ayudarán a la iglesia a que crezca y florezca más allá de lo que es ahora, porque vamos a ir avanzando, vamos a ir de gloria en gloria, como dice el Señor, ¿verdad?
Entonces ahora quisiera, vamos a pasar al siguiente slide. Dice que si vemos de nuevo en el verso 12:8, que es el que hemos estado mencionando, que dice el que dirige con diligencia. Entonces pongámosle atención a la palabra diligencia. ¿Qué significa ser un líder con diligencia? Entonces, esto es un detalle importante, ¿verdad? Que se nos menciona como característica de este don. La diligencia significa mostrar cuidado, ser constante y esforzado para lograr lo que se emprende. Significa ser trabajador, atento, perseverante y con sentido de responsabilidad, dedicación y pertenencia. Entre más hábil y eficaz sea el liderazgo, la iglesia va a funcionar mucho mejor y aumenta mucho más el potencial del crecimiento. Entonces, ahora quisiera describirles un poco las características de las personas que tienen este don. Y se va a notar cuando la persona tiene ese don. Tantos nos vamos a dar cuenta si lo tenemos o nos vamos a dar cuenta si alguien más, ¿verdad? Que está a nuestro alrededor lo tiene y está capacitado o activado en este don por el Espíritu Santo. Dependiendo del don que la persona tiene, así será la reacción ante una situación en específico. Pongamos un ejemplo. Una persona lleva un pastel, no sé cómo le dicen ustedes, un dulce, un postre, ¿verdad? En sus manos y de repente pues este torta, este dulce se derrama y se cae. Entonces el don, la persona que tiene el don de servicio es el primero que va a correr a querer limpiar, ¿verdad? A querer ayudar a recoger lo que sucedió. Luego, pues vemos que el que tiene, por ejemplo, el don de la misericordia, se va a preocupar por la persona que derramó el pastel. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sientes? ¿Qué fue lo que sucedió, verdad? O sea, el del don de misericordia va a atender a la persona que tuvo el accidente. Mientras que el que tiene el don de enseñanza va a analizar la situación, ¿verdad? Cómo fue que sucedió y de alguna manera evitar que eso vuelva a ocurrir. Entonces, cada persona se va a manifestar, ¿verdad? De manera en cómo el Señor le ha dado los dones como regalo que sabemos que son de parte del Espíritu Santo. Entonces, así también hablamos de la pasión de la persona que tiene un don en específico. ¿Cuál es su pasión? En el caso del don de dirigir, su pasión es lograr que las personas lleguen a una meta. Ese es como su mayor objetivo. Yo voy a ayudar a este equipo de personas a que logremos algo que pues en conjunto se desea, ¿verdad? Como en un mismo espíritu llegar hacia una meta. Sus ojos están puestos en el objetivo. Si a una persona con este don se le plantea un problema, inmediatamente empieza a ver los pros, los contra y el plan para resolver el problema. Pero es así como que está preparado para eso, ¿verdad? Y bueno, definitivamente es la presencia del Espíritu Santo obrando en él. Una vez que llega a la meta, inmediatamente establece una nueva meta. ¿Por qué? Porque es parte de su personalidad y ella quiere alcanzarlo continuamente, ¿verdad? Y sigue animando a las personas a seguir adelante. Un líder es una persona que Dios ha dotado para inspirar y coordinar las acciones de otros. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque un líder no lo puede hacer todo solo, ¿verdad? Un líder temeroso de Dios capacitará a las personas para que trabajen juntas con él con el fin, perdón, de alcanzar metas justas que honren a Dios y ayuden a los demás. Siempre, ¿verdad? El propósito mayor, además de la meta, va a ser honrar a Dios, glorificar a Dios, trabajar juntos para glorificar a Dios. Entonces, de esa manera vemos cómo un líder va a coordinar las acciones de los demás para llegar a un fin que todos desean. Los líderes son aquellos que tienen el don de ayudar entonces a las personas con otros dones para que trabajen juntos y logren un mayor impacto. Una sola persona
puede hacer menos, ¿verdad? A que se unimos fuerzas. La palabra nos habla del nudo de tres, de la cinta con tres dobleces, ¿verdad? Los tres nudos no se rompen fácil. No tengo muy claro esos versículos, pero donde hay unidad, ¿verdad? Ahí tenemos la fuerza. Otra característica de esta persona es que no se queda enfrascado en un problema por mucho tiempo. Siempre está buscando una solución. En Filipenses 3, 13, 14 nos habla sobre Pablo. Dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, o sea, este problema ya pasó, sigamos al próximo, ¿cómo lo vamos a resolver? Yo prosigo a la meta. Pablo era una persona que podía sobreponerse a las crisis y buscar el siguiente paso a seguir. El que tiene el don no se queda lamentando su situación mucho tiempo, sino que se levanta, sale de la crisis y sigue adelante. Y ese mismo ánimo, él es capaz de transmitirlo a los demás, al equipo, ¿verdad? Con quien trabaja. Esta persona puede ver el potencial de la gente que lo rodea y eso es muy importante porque los ve como lo que pueden llegar a ser y sabe delegar y le gusta ver crecer a los otros porque sabe con quién puede contar y con quién no. O sea, un líder tiene que estar consciente que él no lo puede hacer todo por sí solo y que necesita la habilidad que tienen las demás personas y unir, coordinar esas habilidades, esos dones para llegar a lo que se desea. Entonces, eso requiere de humildad también, ¿verdad? Porque si yo soy orgullosa, yo pienso que yo lo puedo hacer todo sola, que nadie lo puede hacer como yo lo hago, ¿verdad? Porque según yo que yo lo hago lo mejor que puedo, pero no, el líder tiene mucho que aprender de cómo delegar y confiar, ¿verdad? En la persona a quien está delegando. Sabe dar entonces oportunidad a los demás para trabajar juntos, corriendo el riesgo de que las personas le fallen o lo hagan mal, pero seguramente podrán aprender y mejorar. Esto es parte del trabajo del líder. Da la oportunidad. ¿No lo hizo bien? Ok, ayudémoslo para que la próxima vez le vaya mejor, pero no, no lo hiciste bien, olvídate que te vuelvo a delegar algo. No, esa persona va a construir, va a ayudar a que la otra persona madure, aprenda y mejore. Tenemos el ejemplo de Pedro. Pedro, si analizamos un poco su personalidad, era una persona inestable, impulsivo, débil y hablaba lo que no debía. Entonces, si nos ponemos como en un supuesto, nosotros estamos eligiendo personas para nuestro equipo, posiblemente Pedro no hubiese sido uno de ellos, ¿verdad? Porque pensamos en cómo era, entonces, no, mejor no pienso en que él venga a trabajar conmigo. Pero Jesús vio a Pedro y pudo ver lo que él era en potencia, ¿verdad? Y le cambió su nombre, lo vemos, ¿verdad? Que le llama Pedro, era Simón y luego le pone Pedro, que sabemos que significa roca. En Mateo 16, 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús pensó en que él iba a llegar a ser una roca firme y así fue. El Señor no mira entonces en nosotros lo que somos al día de hoy, sino que lo que podemos llegar a ser. Entonces, esto es importante de cómo nosotros como líderes, si llegamos a tener ese don, tenemos que ver en los demás su potencial y ayudar a desarrollarlos. Otra característica de las personas que tienen el don de liderazgo es que no tienen miedo a la crítica. Se centra en lo que se debe hacer y le tiene sin cuidado lo que los demás digan. No lo mueve la aprobación de las personas, sino la satisfacción de ver que lo que tenían que hacer se hizo. No cae frente a la crítica y un buen ejemplo de esto, de la función del don, lo encontramos en la vida de Nehemías. Y pues Nehemías es una persona que dirigió la obra de reconstrucción de la muralla de Jerusalén. Y tal vez aquí quisiera que nos centremos un poco en poder
en una manera muy resumida, hablar del libro de Nehemías. Y pues aquí, Nehemías, con mucho entusiasmo, sabiduría y valentía, y con una vida intensa de oración, logra la reedificación de la muralla de Jerusalén. Nehemías cumplió a pesar de todos los problemas y críticas que tuvo que enfrentar. Entonces, espero no marearlos con tanto escritura, pero quise tomar como los versículos clave para poder llevar la secuencia, ¿verdad? E ir conociendo la experiencia de Nehemías como un líder guiado por el Señor, guiado por el Espíritu Santo. El problema aquí era entonces que la muralla de Jerusalén estaba derribada y sus puertas quemadas. En el Nehemías capítulo 1, versículo 11, Nehemías hablándole al Señor, dice, te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Era yo entonces copero del rey. Nehemías era un simple copero del rey, era un súbdito del rey, no era un profeta, no era un sacerdote, no era un levita, no era, ahí dice que él era un copero del rey. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega un momento en que él atiende al rey y el rey le mira su rostro muy, muy triste, ¿verdad? Y eso es hasta un delito porque dice que alguien triste no puede ni acercarse al rey, es peligroso porque puede entristecer al rey, ¿verdad? Entonces está como penado por la ley, pero aún así Nehemías está con el rey y el rey le dice, ¿qué te pasa? O sea, él sí lo conocía tanto que le dice, estás raro, ¿qué tienes? ¿No? Entonces en el capítulo 2 versículo 3 él le dice al rey, y dije al rey, viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Nehemías fue un atrevido porque primero se presentó así al rey y luego le dice, ¿verdad?, el motivo de su tristeza. En el capítulo 2 versículo 5 dice, y respondí al rey, si le place al rey, y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. ¿Qué es lo que sucede aquí? Nehemías dice, yo me ofrezco, yo quiero ser el líder de esa misión, porque era una tarea nada fácil, pero él dice, déjame hacerlo, yo lo puedo hacer. Si tú me envías a Judá, ¿verdad? Entonces en los próximos versículos, él pide cartas de gobernadores de las provincias para que le dejen pasar y también pide madera y otros materiales para que pueda reconstruirse la muralla. Todo esto el rey se lo concede. Claro que sí, aquí están las cartas, aquí tú vas a tener para ir con, y mencionan, ¿verdad? El detalle de a quienes van dirigidas esas cartas. Pero bueno, nunca falta alguien que se opone a la tarea o a la misión. Y en este caso, en el capítulo 2 versículo 10 dice, cuando se enteraron Sanballat, Oronita y Tobías, el oficial amonita, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los hijos de Israel. O sea, ellos inmediatamente se dieron cuenta que lo que él estaba tratando de hacer era en beneficio de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque donde estaba Nehemías era exiliado, estaba en cautiverio, pero luego habían personas que se habían quedado en Jerusalén. Entonces él quiere regresar a Jerusalén y restablecer esa muralla. ¿Verdad? Esos muros. Entonces, Sanballat y Tobías no estaban de acuerdo, pero esto no detuvo a Nehemías. Seguimos en el capítulo 2 versículos 17 y 18 dice, entonces les dije, vosotros veis la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Venid, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que ya no seamos un oprobio. Y les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron, levantémonos y edifiquemos, y esforzaron sus manos en la buena obra. Estos versículos describe cómo Nehemías anima al pueblo, ¿verdad? Y también reconoce que él solo no puede, no se puede.
mayormente un trabajo como esa albergadura era mucho trabajo, se necesitaban de muchas personas. Entonces, ¿qué hace Nehemías? Les inyecta el ánimo. Eso es muy importante. Si el líder no tiene el ánimo hacia dónde va, los seguidores no van a tener todo el deseo, ¿verdad? De pasar por sacrificio, trabajo, todo para llegar a esa meta. Entonces, viene él y delega tareas. Y si lo vemos más adelante hay un pasaje, es capítulo 3 en donde se define qué parte hizo cada quien. En el capítulo 2 verso 20, denme un segundo. Voy a cambiar acá. Ajá. Dice, y yo les respondí y les dije, el Dios del cielo nos dará éxito, por tanto nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, pero vosotros no tenéis parte ni derecho ni memorial en Jerusalén. En este versículo, Nehemías se dirige a los famosos Sanbalat y Tobías que seguían molestando. Entonces le dice él, no importa, sigan haciendo lo que quieran, pero aquí Dios es el que me va a dar el éxito, ¿sí? Eso lo tenía muy claro y eso es importante, que el líder tenga claro hacia dónde va para no dejarse, ¿verdad?, sacudir por comentarios o burlas que vengan de los enemigos. Entonces, como les decía, en capítulo 3, la obra de reedificación, ustedes lo pueden leer, ahí está descrito nombre por nombre, quién hizo qué, que la puerta aquí, que la puerta allá, o sea, se designó tarea a cada uno. ¿Por qué? Porque paralelamente fueron construyendo, o sea, no fue que empezaron por este pedacito y luego los mismos siguieron con el siguiente pedacito, no. Pusieron por nombre a cada sacerdote encargado, a cada familia y empezar a trabajar todos juntos y fue algo maratónico definitivamente. Luego el capítulo 4, versículo 1 al 4, nos habla nuevamente de la oposición de los enemigos. Y sucedió que cuando Sanballat se enteró de que estábamos reedificando la muralla, se enfureció y se enojó mucho. Y burlándose de los judíos, habló en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? La restaurarán para sí mismos, podrán ofrecer sacrificios, terminarán en un día. Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos, aún las quemadas. Tobías el amonita estaba cerca de él y dijo, aún lo que están edificando, si un zorro saltara sobre ellos, derribaría su muralla de piedra. Perdón. Entonces, aquí Nehemías tuvo la resistencia, ¿verdad? Y esos ataques de estas personas, pero él supo dirigir al pueblo y a la vez que construían, les enseñó a defender, ¿verdad? Y a guardar lo que ya iban avanzando. Entonces se ingenió un plan para proteger la muralla. En el capítulo 4, versículo 21 al 22 dice, hacíamos el trabajo con la mitad empuñando lanzas desde el despuntar del alba hasta que salían las estrellas. En aquel tiempo dije también al pueblo, cada hombre con su sirviente pase la noche dentro de Jerusalén, para que nos sirvan de guarda por la noche y de obrero en el día. Entonces, el líder siempre va a encontrar cómo poder sobreponerse a los obstáculos, ¿verdad? O a la parte difícil que se le vaya enfrentando con tal de poder llegar a su meta. En el capítulo 6, versículo 15 y 16 dice, la muralla fue finalmente terminada el 25 del mes de Elul en 52 días. O sea, como les digo, una tarea súper maratónica, 52 días de mucho trabajo. Y aconteció que cuando se enteraron todos nuestros enemigos y lo vieron todas las naciones que estaban alrededor nuestro, desfalleció su ánimo, o sea, Sanbalat y Tobías, ¿verdad? Porque reconocieron que esta obra había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios. Y este verso me gusta mucho porque él reconoce que la obra había sido hecha con la ayuda de Dios. Definitivamente les había provisto, les había dado las fuerzas, les había dado la sabiduría, les había guardado de sus enemigos. Y finalmente en el capítulo 12 nos narra cómo dedican, ¿verdad?, la muralla restaurada al Señor.
En el versículo 27 dice, en la dedicación de la muralla de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, a fin de celebrar la dedicación con alegría, con himnos de acción de gracias y con cánticos acompañados de címbalos, arpas y liras. Esto fue una celebración hermosa, tuvo que serlo, porque para ellos era como volver a su libertad, volver a tener, sentirse, ¿verdad? Pueblo nuevamente, regresar del cautiverio, ¿verdad? Del exilio. Y describe cómo hacen dos coros, uno se va por la derecha, otra por la izquierda, luego se unen y entran al templo y hacen toda clase de acción de gracias. Fue una fiesta realmente para ellos. Entonces, es lindo el ejemplo de Nehemías como líder, porque creo que las características que hemos estado mencionando se cumplen en él y su vida de oración, ¿verdad? Era clave para todo esto porque el Señor lo fue guiando en cada cosa que tenía que hacer. Otra característica que podemos ver es que el líder es el que sirve. El concepto de liderazgo bajo el punto de vista bíblico es muy diferente al que maneja el mundo en el que vivimos. Cuando pensamos en liderazgo en nuestra sociedad, se nos viene a la mente jefe, mandar, poder, ¿verdad? El liderazgo es uno que manda al otro, pisando al otro, o es uno que abusa del otro, es una persona que tiene poder sobre otro. Pero en la Biblia es todo lo contrario. El líder es el que sirve. En Mateo 20, 25, 28, Jesús hablando nos dice, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas vosotros, más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Jesús es el modelo perfecto de liderazgo, que no se trata de poder, sino de servicio. Si Dios entonces te puso como líder, no es para que trates a los demás como tus súbditos o esclavos. En el mundo dicen así, pero la Biblia dice que entre nosotros no será así. El mayor será el que sirva. Y entonces vamos a servir y cuidar a los demás. Entonces, los líderes que obedecen a Dios reconocen que su rol es servir al Señor. El apóstol Pablo en todas sus cartas, ¿verdad? Él siempre se llamó a sí mismo siervo de Jesucristo. Es un hermoso ejemplo también. Dirigir entonces es un don de Dios para servir a los hermanos. Es una manera de cómo servimos, siguiendo el ejemplo de Jesús, el talentoso líder. También nos hace vivir, ¿verdad? Para servir a aquellos a quienes dirigimos y no para ser servido o enseñorearse sobre los demás. Como consecuencia, una última característica, un verdadero líder no necesita reclamar su autoridad, sino que es el Señor quien le da la autoridad. La persona que tiene el don reconoce que su posición es por nombramiento del Señor y están bajo su dirección. Entienden que no son gobernadores, ¿verdad? O gobernantes absolutos, sino que ellos mismos están sometidos a aquel que está sobre todos, el Señor Jesús, quien es la cabeza de la iglesia. En primera de Pedro 5:3 dice, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y entonces nos habla de que no se trata de imponer, ¿verdad? Una autoridad o tener un abuso de autoridad sobre las personas, sino que más bien enseñarles por medio del ejemplo. Y esa es la manera en cómo ahí terminamos las características, ¿verdad? De lo que es una persona que tiene este don. Y ahora tal vez solo mencionar qué pasa cuando el don es mal utilizado. En todos los dones hemos venido viendo cómo esto puede salirse de las manos, ¿verdad? Cuando nos separamos del Señor. Entonces, cuando no se está bajo la dirección del Señor, es un gran problema.
La persona que tiene el don puede volverse egoísta y orgulloso, usando a los demás para su propio beneficio. Un ejemplo de esto lo tenemos en el rey Saúl, que se volvió egoísta, orgulloso y se soltó de la mano de Dios y terminó destruyendo a las personas que debía amar y cuidar. Recordémonos que lo que la Biblia dice que es el liderazgo es dirigir y cuidar, ¿verdad? ¿Cuál es entonces la solución para esto? Leamos Romanos 12:3, que dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Entonces, no te creas mejor. Reconoce que tú necesitas de otros. El don de liderazgo es un don que necesita mucho de los demás. El líder solo no puede hacer nada. De verdad que una sola golondrina, dicen, no hace el invierno, decimos acá en Guatemala. Entonces, necesitamos de un equipo, necesitamos de las habilidades y de los dones de los demás, ¿verdad? Y el líder tiene que aprender a coordinar, ¿verdad? A poner, a trabajar a cada quien de alguna manera en que todo se hace como encaja, perdón, encaja una persona con la otra y ahí se van colaborando y ahí van avanzando en la tarea hasta llegar hasta la meta. Entonces, este don no tiene nada que ver con una actitud de control, ¿verdad? Porque eso sería un mal uso del don o de hechizar mediante manipulación, ¿verdad? Y conseguir aunar voluntades. Eso no es así. Dios no concede el don de liderazgo para glorificar al hombre, sino para ser exaltado Él mismo, cuando los creyentes utilizan sus dones para cumplir su voluntad. A veces ese líder puede desviarse de su cometido y creer que el liderazgo es para ser capataz, pero esto está equivocado. El mejor líder es el que dirige con el ejemplo sin abusar de autoridad. Y ya para ir terminando, quisiera solamente, nuevamente, de verdad, al final de cada don nos hacemos un análisis nosotros para verificar si tenemos ese don, poder saber si hemos sido activados en ese don de parte del Espíritu Santo. Entonces, número uno, disfruto desarrollando metas y alcanzándolas de manera organizada. Me gusta guiar a la gente para trabajar en un proyecto en común. Muchas veces me encuentro tomando responsabilidades que otros no quieren tomar. El caso de Nehemías, él tomó la responsabilidad. Él dijo, yo voy y lo hago. Envíame a Judá y yo lo hago, ¿no? Entonces es una característica importante. Planifico mi día y dejo muy poco al azar. Cuando a un grupo le falta un líder, suelo hacerme cargo de él. Me resulta fácil identificar las capacidades de los demás. Encuentro que puedo motivar a otros a llevar a cabo un proyecto. Cuando me fijo una meta, puedo perseverar a pesar de las dificultades que encuentro. Entonces, ese es el tiempo para que cada uno de nosotros podamos ver si tenemos o no el don, ¿verdad? Y que si nos gustaría tenerlo, pues podemos igual pedírselo al Espíritu Santo, como dice la palabra, pero que todo se haga para la gloria del Señor, ¿verdad? Y que sea Él manifiesto en nosotros. Entonces, esa es la palabra que tenía para ustedes esta noche. Espero que les haya sido de edificación y que tengamos un mejor entendimiento de cómo es, de qué se trata el don del liderazgo. Bendiciones.